Tealine no toca Lilica el Tonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros llegaremos a la cuarta casilla de esta cuarta trecena. El tonali es Nahui Kali, 4 casa. Bueno, Kali es la estructura y la estructura nos da forma. Esta forma ya completó estos 4 rumbos. Estamos en el Nahui y en el Nahui tenemos a Tonatio, el sol, que viene acompañado de Solin, la codorniz. Hoy estamos invitados a poner en nuestro altar una ofrenda tonada, así como Tonatio, el que va tonando. Tenemos que ver cómo está nuestra casa, cómo está ese espacio de silencio en donde nosotros nos encontramos con el propio regente de Cali, que es Tepeyoloctli, el guardián de la montaña, porque ciertamente nuestro cuerpo alberga esas esencias divinas. Somos el refugio de ellas. Recuerden que estas sustancias sutiles no pueden estar aquí en este espacio-tiempo sueltas, necesitan de una cáscara, necesitan de una estructura. Así que, bueno, recuerden que tenemos 3 esencias principales, que son el tonali, que se alberga en nuestra cabeza, el teyolía, que se alberga en nuestro corazón, y en la cavidad torácica, y el ijillot, que se resguarda pues en el área de las vísceras, en el hígado. Bueno, pues este tonali nos invita también a encontrarnos dentro de esta casa maravillosa con la señora Chantico, porque Cali también alude a ese, bueno, Cali es la estructura, pero por ahí una amiguita de un curso que estamos tomando nos decía a los participantes, Chanti es lo que significa el hogar. Entonces, Chanti viene de Chantico, y Chantico es esa señora que está dentro del hogar, es el fuego interno. Así que hoy te invito a que tú vayas a ese espacio sagrado y puedas encontrar estas esencias divinas que te habitan. Joseph Campbell nos habla de esa cueva, dice que la cueva responde, la montaña con la cueva que tiene responde a nuestras necesidades, a nuestra búsqueda. Las mejores habitaciones son las que tenemos eh, dentro de nosotros. La casa o el chanti, el hogar, no está fuera, sino aquí, en nuestro corazón, se dice muchas veces. Tengo algo muy bonito sobre lo que es el Cali. Dice, parece que para que haya casa tiene que haber árbol, raíces, tronco, olor a tierra, han de brotar las ramas, desprenderse las hojas, ha de pasar el agua cerca. Tenemos, fíjense, en el signo Cali a Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. En el numeral 4 a Tonatio, con Solin, esa ave que ha de anidar en estas ramas que brotan de este árbol maravilloso que somos, que está arraigado a la tierra maravillosa. Y junto con la señora de la noche, que es Tlazolteotl, iremos tejiendo este lienzo cósmico que somos toda la humanidad, toda la quinta humanidad. Tiene que caer la lluvia, llevarse el polvo, secar el aire, las hojas, para que haya un Cali. Ha de haber tiempo para ordenar, hacer espacio. Hay que quedar siempre con pequeños rincones dentro de este chanti en donde podamos recordar a los seres queridos. Esos lugares que guardan palabras que aún no sabemos cómo decir. Para que haya un chanti, hemos de llevar muy dentro de esta estructura esas viejas memorias, la sabiduría de todos los que han transitado por esta tierra maravillosa, incluso aprender de sus lágrimas, habitar nuestro cuerpo, nuestro árbol, nuestra tierra, nuestra madre, es lo mismo que soltar la lluvia, el aire, las lágrimas, hacer un río, construir sueños, elevarnos como el monte sagrado, hacer de nuestra palabra la flor y el canto. Bueno, pues yo espero que esta lectura, aunque ha sido breve, sea de tu agrado, que encuentres en tu propio Cali ese hogar maravilloso. Hoy vamos a decir este conjuro.
Hoy yo mismo soy Nahui Kali, el espacio sagrado donde la presencia de la mente universal se hace. Yo soy quien traza en las paredes de su cueva las maravillas llenas y cargadas de sabiduría por cada experiencia que vamos teniendo en este peregrinar por la vida misma. Soy el que camina en los dos planos, en el mundo onírico y en el tiempo del hombre, en el ultramundo y sobre este Tlalticpac. Soy el que va dejando una palabra florida, el perfecto conducto también por donde los dones de las fuerzas divinas se descargan. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy toca ser como este Kali sagrado, este Chanti, vestirse de negro, porque el rumbo es el del poniente, el de las mujeres. Nos vemos pronto. Tivota.